quiero agradecerle también a todos los que, bueno, ahorita en la predicación voy a hablar un poquitico más de eso, porque yo esta semana estuve en Panamá en un taller, en un congreso de educación teológica y pastores, bueno, liderazgo de todo el mundo, y fue muy interesante. Les voy a hablar un poquitico más de eso, pero yo sé que muchos de ustedes vieron algunas fotos y me preguntaron qué está haciendo, entonces quería también agradecerles a todos ustedes porque, bueno. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. No sé si todos saben, pero nosotros aquí en Reunión tenemos una filosofía, y es que los pastores somos biocupacionales. Eso significa que tenemos otros trabajos, no trabajamos tiempo completo en la iglesia, y yo coordino una maestría con una universidad en Canadá, entonces por eso estaba por allá. Así que tranquilos que no me pagaron el tiquete ni nada de eso, eso salió de otro lado, sí, porque yo vi que algunos estaban preocupados con ese tema. Pero sí quería agradecerles a todos porque estuvieron orando por nosotros, por mí, y fue un tiempo muy bonito. Les voy a compartir algo que me pareció muy interesante de algo que pasó allá con una persona, pero eso se los voy a compartir más tarde. Lo que quiero comenzar esta mañana es haciéndoles esta pregunta, pero usted tiene que ser muy honesto. Entonces, ayúdeme con esto. Vamos a hablar. La semana pasada Jacob terminó, o dijo que habíamos terminado ya la serie que hemos llamado Auténtico. Llevábamos varios meses trabajando el libro de Primera de Corintios. Estuvimos casi todo este semestre trabajando capítulo por capítulo por capítulo de este libro de Corintios. Y la verdad es que es muy interesante hacer eso, porque uno va estudiando la Biblia completa, no las partes que le gustan, sino todas, pero también es complejo porque a veces los temas se repiten. Entonces vuelve y repite Pablo lo mismo, y vuelve, entonces a veces era muy complicado para nosotros decir, bueno, ¿cómo enseñamos este domingo algo de lo que ya se enseñó, pero que sea diferente? Entonces por eso digamos que decidimos la semana pasada parar, pero a raíz de algo que vi en este congreso dije, hay un último capítulo y quisiera predicar de esto, y voy a hablar de un tema que es muy complejo para todos nosotros, y es el tema de la plata. Bien, gracias. Ese es el entusiasmo que necesitamos. Vamos a hablar de dinero hoy, ¿listo? Así que vamos a enfocarnos en ese tema, porque es algo que Pablo está hablando acá también. Y quiero comenzar con lo siguiente. Escaneen ese código. Eso es alta tecnología para todos aquellos que... Vamos a hacer una encuesta virtual, hermanos. Este está grande, ya está grande. Si su celular de pronto no tiene cómo escanear el código, tranquilo, no se preocupe. Vaya a esa página, menti.com, y pone ese numerito y le aparece eso, ¿listo? ¿Sí? Si su celular no tiene ni siquiera para internet, pues hermano, hacemos una colecta y le ayudamos a comprar una flecha, porque también pues... Si usted no tiene datos en el celular, pues lo animamos a que le meta 10.000 pesitos, cualquier cosita, pues pollo, es bueno. Vamos a hablar de plata. Sí, es bueno tener algún... Bueno, sí le decía, es que no le da celular, no, es que pollo también es el celular también. Listo, ahí, vea, va gente entrando, listo. Muy bien, todos pueden escanear ese código y entramos ahí. Si usted todavía tiene un Nokia 1100, pues ahí no hay nada que hacer, hermanos. Listo. Claro. Que a Pollito de alguien le regale, que le comparte internet, porque él no ha podido con el celular. El celular no le coge internet acá abajo. Bueno, listo. Ahí está. Es una persona muy austera. 22, 23, listo. Bueno, la pregunta que vamos a hacer, que les voy a hacer esta mañana, es la siguiente. Usted tiene que ser muy honesto, solo una pregunta, y es la siguiente. Mati, ¿su problema es falta de plata, falta de orden, o las dos? Escoja uno. O exceso de plata, alguien puede decir. Diga, mi problema con el dinero es que no tengo mucho dinero, o que no soy muy ordenado, o las dos. Ay, mire eso como va, vea.
Decidí ponerle, la quería hacer más sencilla, dinero y orden, pero dije, no, de pronto alguien dice, no, las dos. Pero digamos que... No digo nada todavía. Ahí va, sigan votando. ¿Ah? Sí, esto ahí va. Ya votaron todos votaron. Esperemos que el pollo todavía le está conectando el celular. Bueno, no, miremos esto por ejemplo. Es que uno también con ese internet de eso no funciona mucho bien. Pero miren esto. Miren que el problema muchas veces no es problema de dinero, ¿cierto? No es que no tengamos. El problema es el orden que tenemos, que no tenemos en el dinero. Y bueno, los dos, no, pero miren, ganó el orden. O sea, ganó orden, casi el doble del dinero. Sigan para los. Ahora sí, o sea, dejémosla ahí, no más. Esto ratifica lo que yo pensaba. El problema no es la plata, el problema es el orden, mira. El problema es el desorden a veces que tenemos frente al tema del dinero. Y esto es algo que a todos nosotros nos afecta, cristianos o no cristianos, seamos discípulos o no discípulos del Señor. Pareciese a veces que conocemos del Señor, y creo que lo dijo Spurgeon, y nuestras billeteras no se convierten al Señor, sino que venimos a la iglesia pero el dinero lo seguimos usando. Y esto es parte del discipulado, es cómo usamos el dinero. Cómo usamos nuestros recursos refleja mucho qué tan discípulos somos del Señor. Entonces, de eso vamos a hablar en esta mañana, porque Pablo termina este último capítulo de Corintios, que ya habíamos dicho que no lo íbamos a predicar, pero yo lo estuve leyendo e inspirado por alguien que enseñó en este congreso, que dije, de pronto sí es un buen tema para poder terminar. Ustedes han leído historias de personas que se han ganado la lotería y a los años vuelven a estar quebradas. ¿Han leído eso? ¿Que le parece muy increíble eso? O se suicidan porque quedan... bueno, no, pero no pongamos ese caso. Sí, pero digamos que el punto es que vuelven a quedar pobres. No, pero yo leí varios. En Inglaterra, por ejemplo, hay varios casos de personas, de hombres que se ganaron la lotería. Hay un hombre que leí en estos días en una fuente confiable, y el hombre se ganó la lotería. Él trabajaba como de albañil o algo así, y se ganó como 200 millones de euros, algo así, compró una isla, o libras, eso, compró una isla, bueno, eso hizo de todo, y a los 10 años se quebró todo, perdió todo y volvió a trabajar en albañilería, en construcción otra vez. Bueno, ¿cómo se dice albañilería? Volvió a terminar trabajando en eso, sin recursos, y el hombre dice, tuve riqueza unos años, pero volví a lo mismo. Porque el problema muchas veces del ser humano no es de plata o de tener, sino de cómo manejarla. Y ustedes saben que aquí hemos estado trabajando esta carta de 1 Corintios, y una de las palabras o de los temas que Pablo ha desarrollado en toda la carta es el tema del orden en la iglesia, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hablamos acá de que había un problema en la iglesia, de que la gente se paraba a expresar sus dones espirituales, y unos hablaban en lenguas y otros, y esa era la locura? Y Pablo tiene que venir a decir, venga, no, esto se tiene que hacer con orden. También ustedes se acuerdan que aquí hablamos de que Pablo tiene que venir a hablar con ellos y tratar un tema muy complejo, que era el desorden sexual, la inmoralidad sexual. Y él viene y les dice, se necesita orden en la sexualidad. Ustedes no pueden andar viviendo como viven los corintios, de templo en templo, de prostituta en prostituta, porque eso es lo que hacen acá, ¿sí o no? Aún un tema tan complejo como el que Pablo aborda en Corintios, que es un tema que ha sido muy mal interpretado a veces por la iglesia, el tema de las mujeres en la iglesia. Pablo ahí yo no lo interpreto de que él le prohíbe a la mujer enseñar o compartir, sino que le dice que lo tiene que hacer con orden. O sea, ese es un tema muy, muy crucial y, digamos, transversal en toda la carta
de Corintios. Pablo está hablando de orden y termina su último capítulo del libro diciendo tienen que también tener orden en su economía frente al dinero, y de eso quiero que hablemos esta mañana. Entonces he titulado Un problema de plata y quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 16, el último capítulo, y vamos a mirar esto que Pablo nos está enseñando acá. Ahí está en la pantalla, lo pueden leer conmigo también. Dice 1 Corintios 16, del 1 al 4. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero. Ustedes saben que estas cartas muchas veces de Pablo salían en respuesta a comunicaciones que a él le llegaban de las iglesias en las cuales él había estado o que él había plantado. Entonces esta carta, por ejemplo, surge en comunicación o en respuesta a una comunicación que le envían a él y le dicen: la iglesia está teniendo estos problemas, esto y esto, y necesitamos que usted diga algo frente al tema. Entonces Pablo escribe esta carta ahí y aquí lo dice. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les diga a las iglesias de Galacia. En Gálatas, Pablo también aborda este tema del dinero, y no solamente ahí, en muchas otras cartas. Es más, alguna vez enseñé aquí y hablamos del Sermón del Monte, y que el 25% del Sermón del Monte Jesús habla acerca del dinero. Es un tema que a todos nos toca, y a veces es un tema que en la iglesia como que tenemos mucho temor. En el caso de nosotros, hablar del dinero a nosotros nos preocupa mucho por los abusos que se han hecho en la iglesia frente a este tema. Entonces a veces cuando uno trata de hablar de este tema, y menos a mí, que uno dice, bueno, menos de pastor hablar de eso, que hable alguien de la junta o que diga alguien, pero uno como pastor es como maluco. Pero es un texto y es un tema que Pablo está hablando acá y me pareció muy interesante. Entonces Pablo dice: deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, o sea, cuando se reúnan, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos también pueden viajar conmigo. A mí me llaman la atención algunas cositas de este pedacito que Pablo menciona acá. Pablo menciona que la iglesia, que cuando uno da, o sea, Pablo presupone, él de alguna manera asume que la gente de la iglesia da recursos, que la gente ofrenda, que la gente da. Entonces Pablo dice, frente al tema de la plata o el dinero que vamos a enviar a Jerusalén, porque había una hambruna, un problema en Jerusalén, y ellos como iglesia dicen, vamos a ayudar a nuestros hermanos en Jerusalén, y reúnen algunos recursos. Seguramente había algún tema de bueno, ¿y por qué lo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Pablo les dice, miren, él primero asume que ellos lo hacen, pero también lo hace con mucha transparencia, y ustedes escogen a alguien que los lleven ese recurso. O sea, no era algo cerrado, no era algo privado, no era algo que manejaba con su grupito, sino que era abierto, y escojan ustedes y enviamos el dinero. Entonces, ¿cuál es el problema al que Pablo se está enfrentando aquí? ¿Cuál es el problema que Pablo está enfrentando en esta situación específica con la iglesia de Corinto? Y de nuevo, como hemos visto durante toda esta serie, Pablo habla y les dice hay que hacer las cosas ordenadamente, y habla del orden entre ellos. Y de alguna manera, en Gálatas también, pero aquí y en otras partes les dice que tienen que aprender a manejar el dinero ordenadamente, tienen que hacer las cosas con orden. Entonces, aquí Pablo, en este pedacito del texto, no está hablando a un tema que él ha hablado durante varios capítulos en esta carta, del tema de las divisiones, sino que Pablo les está diciendo a ellos aquí, en este último pedazo, sobre la necesidad de mostrar prácticamente su compromiso con la iglesia. Él les dice, ustedes se han comprometido con la iglesia y es momento de demostrarlo prácticamente. Aquí específicamente están haciendo una colecta, como les decía, para los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Entonces ellos se reúnen como comunidad y recogen para enviarle a sus hermanos.
Pero Pablo aquí nos está también enseñando a nosotros y de alguna manera mostrándonos a la iglesia de Corintios, pero a nosotros, que este tema de la ofrenda no es opcional para nosotros los cristianos. Es parte del discipulado y es parte de la disciplina del discípulo. Entonces, Pablo aquí está diciendo, ustedes, si son discípulos de Jesús, ustedes saben que el ofrendar, el ser generosos, es parte de una disciplina que ustedes tienen que hacer. Así como orar es parte de la disciplina, así como asistir a la comunidad es parte de la disciplina, así como ayunar, como estudiar la Biblia, el ofrendar, el dar con generosidad es parte de esta disciplina de ser discípulos del Señor. Pablo aquí nos está enseñando a todos nosotros que ofrendar no es una carga, no es algo que me toca porque lo tengo que hacer, sino que es un privilegio y es parte de la gracia de Dios con nosotros. Entonces Pablo nos está enseñando aquí también que ofrendar no debe ser una carga para los discípulos, sino que es parte de su disciplina, es parte de su vida. Así como orar o leer la Biblia no es algo que usted tengo que orar, no, es parte de su disciplina que usted sabe que lo tiene que hacer por su salud espiritual, por su crecimiento espiritual. Usted sabe que tiene que orar, usted sabe que tiene que estudiar la Biblia, usted sabe que tiene que venir a la iglesia, y Pablo está diciendo, y ofrendar es parte de esa disciplina. Pero Pablo aquí también nos está recordando que esa ofrenda debe ser planificada. Pablo, por eso aquí dice, en orden. Él dice, no esperen a que yo llegue para que ahí se recojan entre todos y llevemos la ofrenda a Jerusalén, sino que él dice, cada vez que se reúnan, lleven la ofrenda y van recogiendo, y cuando yo vuelva, vamos a llevarla a Jerusalén. Entonces, Pablo aquí nos enseña que la ofrenda debe ser planificada, bien pensada y sujeta a la situación económica de cada persona. Miren esto, y esto es algo que nosotros enseñamos aquí en reunión. Pablo no habla de porcentajes. Pablo no dice ustedes tienen que sacar tanto y dar tanto. Pablo no habla de eso, ni tampoco da detalles, sino que él espera que la iglesia sea generosa. Y ese es el principio que nosotros creemos, que es el principio bíblico que a nosotros como cristianos nos toca. No un porcentaje, no que usted tiene que dar esto, no que si no va a aparecer reportado en nota crédito, nada de eso, no. Es generosidad. Y esto lo vamos a ver un poquito más tarde, pero eso es parte del carácter de Dios en nosotros. O sea, cuando nosotros somos generosos, estamos mostrando el carácter de Dios en nosotros, porque Él es generoso y Él quiere que nosotros seamos generosos también. Entonces Pablo no está hablando aquí de porcentajes, no está diciendo con detalles cómo lo tienen que hacer, sino que Él espera la generosidad del pueblo de Dios, de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Por eso esto también va muy ligado con algo que nosotros creemos que es importante en la comunidad, y es este proceso de membresía. Porque nosotros a una persona nueva, a alguien que está conociendo al Señor, no le vamos a decir, hermano, usted tiene que estar comprometido con la comunidad, porque todavía no entiende lo que significa esto. Pero a los miembros de la comunidad, los que entienden qué significa ser comunidad, nosotros esperamos, como Pablo esperó, de que sean personas que son generosas, que dan también esos recursos para la bendición de la iglesia, para la extensión del reino, para las personas necesitadas. Entonces, el principio al que Pablo está hablando aquí es el principio de la generosidad. ¿Por qué? Porque la generosidad es parte del reflejo de Dios en nosotros. Y también no lo entiendo, ni lo entendemos nosotros, ni Pablo lo muestra ahí. Pablo no dice, den para que el Señor les dé más. O sea, no estamos haciendo una transacción con el Señor. Pablo, en otra parte, en otro libro, habla de dar con alegría, con gozo, que demos con gozo, que es parte de lo que el Señor nos ha dado. O sea, para nosotros los discípulos del Señor tiene que ser claro que somos personas que damos con generosidad, que damos con gozo, que damos con alegría, que no damos por una transacción que estamos haciendo con el Señor para que el Señor nos dé más. Yo doy para que el Señor me dé. Es más,
Yo conozco historias de gente que no es cristiana, no aquí, pero de otros amigos, que me dicen, hermano, yo tengo gente en la iglesia que no va a la iglesia, no es cristiana ni siquiera, pero esa gente manda plata cada mes, manda hasta los diezmos. Y yo en serio, sí, porque para mucha gente es un concepto de transacción religiosa, ¿cierto? De si yo le doy al Señor desde el principio, el Señor también me va a dar a mí, así no sea cristiano. Nosotros no creemos en eso, creemos que nosotros damos como respuesta del amor al Señor de todo lo que nos ha dado, ¿cierto? Entonces, esto Pablo aquí primero lo está hablando, o sea, Pablo está diciendo acá, yo espero que ustedes como comunidad entiendan que deben ser generosos, que deben dar, no que lo que les resulte, el domingo la monedita que tengan en el bolsillo esa la tira, no, sino que usted la debe preparar, ¿cierto? Pablo está diciendo, preparen de antemano lo que van a dar, separen de lo que ustedes tienen algo que van a dar para la iglesia, sean organizados con eso, compartan con los necesitados, compartan con los que tienen problemas, compartan para la extensión del reino. Entonces Pablo nos da todos estos elementos en estos primeros versículos, que la ofrenda debe ser planificada, que debe ser pensada, que hay que ser generosos, que eso es parte del discipulado. Ahora, antes de pasar al otro punto, quisiera que usted se preguntara ahí con personas a su lado la siguiente pregunta. ¿Lucho con este concepto de generosidad? ¿Me cuesta o lo he entendido? ¿O me parece fácil? Comparta con su amigo, con su hermano, ahí está al lado. Usted lucha con este concepto de que Pablo, por ejemplo, espera que usted sea generoso. Cuando den, Jesús nos dijo, mire, ustedes tienen que aprender algo. Jesús sabía que sus discípulos daban. Entonces dijo, cuando den, no se paren a bolear el billete para que se den cuenta cuánto está dando. Entonces, bueno, esa es otra versión. Pero Jesús dice, no le muestren a quién le está dando. Pero Jesús asumía que los discípulos daban. Pablo aquí está diciendo, ustedes tienen que dar, den con orden, separen con tiempo, denlo para estas necesidades. Y no da detalle, no dice qué, pero ellos entendían que los discípulos daban. Esto es parte de lo que nos está enseñando la carta. Está diciendo, ustedes como cristianos, como discípulos del Señor, tienen que aprender la práctica de la generosidad. Y les digo la verdad, esto es duro, ¿sí o qué? Ser generoso no es fácil, ¿o sí? Bueno, hay gente que tiene un corazón generoso, hay gente que le sale muy natural, pero existimos otros a los que no nos sale tan natural. Y entonces yo me meto ahí, porque no es fácil, ¿sí o no? Uno decía, Dios mío, esto duele. Claro, cuando uno dice, no, pero es que yo voy acá y me quedo sin esto. Y me quedo sin la hamburguesita esta noche. Me quedo sin los tenis. ¿Sí o no? C.S. Lewis dice que creo que sí es Lewis el que dice que si no nos duele al dar es porque no estamos dando lo suficiente. O sea, si uno da de lo que le sobra, pues eso no tiene mucho chiste. Pero dar de lo que uno dice, Dios mío, esto es un sacrificio, pero lo doy porque sé que debo ser generoso. Entonces, Pablo nos, digamos que resume esto último y da un pequeño que él lo desarrolla mucho más en otras cartas, en Corintios lo desarrolla en otras cartas acerca del tema de cómo debemos dar con alegría, con gozo, y los animo a que ustedes también lo puedan estudiar con sus casas. Pero aquí dice, den con orden, sean generosos, porque así es el Señor con nosotros. Pero quisiera compartir con ustedes, porque es un tema, ya ahorita déjenme todas esas preguntas, guárdenmelas ahí porque vamos a tener un espacio al final, porque sé que este tema produce preguntas, escozor. Pero quisiera compartir con ustedes 5 principios básicos de hábitos y orden con el dinero. Porque si Pablo está hablando de orden y de que hagan las cosas ordenadamente, pues parte es cómo hacerlo. Yo creo que muchas veces no lo hacemos no porque no queramos, sino porque no sabemos, porque no hemos estudiado el tema, porque de pronto no conocemos o hemos sido muy
espontáneos en el manejo del recurso, y empieza a llegar la plata y uno empieza a gastar, pues igual para eso trabaje, ¿cierto? Y gaste, cuando menos piensa se da cuenta, como les ha pasado a esos que se han ganado la lotería. De un momento a otro usted recibió $200 millones, ¿usted qué hace? Usted antes de ganársela dice, no, yo le voy a dar a mi mamá una casa, a mis amigos, tengo 25 amigos, a cada uno de una casa. Cuando le llega la plata y el gobierno le quita el 30%, usted dice, uy, no, ya no tengo tanto, entonces no, ya no lo voy a dar. Sí, no, ya, mis amigos. Me hizo acordar como el niño que iba a la iglesia con las 2 moneditas. El papá le dio 2 moneditas. Y entonces le dijo, esta monedita es para el Señor, usted va a ir a dar la ofrenda, y esta otra monedita es para que usted gaste lo que quiera en la iglesia. Y el niño va caminando con las 2 moneditas y se le cayó una, y se le fue por una alcantarilla. Le dijo, al Señor se le fue la suya. Así somos nosotros, ¿sí? Eso es parte. Bueno, pero así somos nosotros, ¿o no? Ah, Señor. Bueno, 5 hábitos para el orden con el dinero. Y aprovecho para anunciarles que vamos a tener el 20 de enero un taller sobre finanzas. Esto que voy a hacer acá es muy rápido, o sea, es algo por encima, porque esto es un taller que nosotros hacemos aquí todo un día. Este taller lo da nuestro queridísimo don Guillermo con Verónica. Ellos han hecho un trabajo muy bonito y dan este taller, lo tratamos de dar una vez por semestre. Así que si usted quiere crecer más en esto, aprender un poquito más a cómo manejar los recursos, lo animamos a que se vincule, hable con don Guillermo, porque vamos a estarlo anunciando, pero el 20 de enero es un sábado, con almuerzo, con todo, vamos a tener el taller de finanzas. Siempre cobramos como 10.000 o 15.000, cobramos el almuerzo. Bueno, esta vez yo no voy a cobrar más, pero bueno, eso ya pero siempre cobramos el almuerzo, listo. Pero los animamos, es un taller muy bonito que hemos desarrollado acá y que don Guillermo y Verónica han liderado ese proceso, así que el 20 de enero todos estén pendientes. Pero 5 cositas básicas que quiero compartir en esta mañana. Ojalá las pueda anotar, ojalá las pueda guardar, porque esto es parte del orden del que Pablo nos está hablando acá en esta carta. La primera es entender esto, que usted es un administrador, no dueño de nada. Esto es un principio básico para nosotros los cristianos, para nosotros los discípulos del Señor. Nada es nuestro. Ese carro, esa casa, eso no es suyo, eso es del Señor. Los hijos no son de nosotros, son del Señor. Nosotros lo que hacemos es administrar los recursos del Señor. El Señor fue tan bondadoso y tan bueno al inicio de la creación que hizo todo hermoso, y por eso es que el Señor primero es abundante y es generoso. Cuando el Señor hizo todo esto, Él no lo hizo pequeñito, chiquitico, y ahí les dejo para que vivan. No, hizo una cosa hermosa. Digo, este es el mundo que les doy. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Administrarlo. Entonces nosotros, esto es el primer principio, es que nosotros no somos los dueños de nada, somos administradores. Entonces cuando usted entiende este punto de que usted no es dueño de nada, sino administrador de todo, pues a usted se le hace más fácil soltar, porque usted dice, igual esta plata no es mía, ¿cierto? Igual esto no es mío, el trabajo no es mío, esto no me lo gané yo, esto me lo dio el Señor. Yo soy solamente un administrador de las cosas que me da. Y vive uno con mucha tranquilidad, porque uno sabe que lo que tiene no le pertenece, sino que es del Señor. Y este principio es clave para manejar nuestros recursos diferentes, porque si entendemos que nuestra vida completa, pero aún la parte económica no es nuestra, entonces la manejamos diferente. Si entendemos o si entendiéramos que nosotros no somos dueños de nuestra vida, pues viviríamos diferente, tomaríamos diferentes decisiones. Si entendiéramos que nuestros recursos no son nuestros sino del Señor, pues también haríamos las cosas diferentes. No despilfarraríamos la plata, no la malgastaríamos, sino que diríamos, Señor, soy administrador, ¿cómo la administro bien? Entonces, este primer principio lo van a ver mucho más en el taller, mucho más profundo, más desarrollado, pero es muy importante. Usted es un administrador de todo, usted no es dueño de nada. El segundo es aprenda a vivir con un presupuesto, haga un presupuesto en su vida. Y este es un principio sencillo, pero es básico. Yo tengo amigos
me da mucho ejemplo a mí en estos puntos. De hecho, esto está acá porque lo he visto también en amigos que manejan muy bien los recursos y entienden este principio, y es el principio de vivir con lo que tenemos y no con lo que queremos. ¿Sí o no? Hay que aprender a vivir con lo que tenemos y no con lo que queremos. No que hágale, hermano, eso a un tarjetazo y hágale. Pero ¿para qué? Saqué unos tenis de 200.000 pesos a 36 cuotas en la tarjeta de crédito, pero va a pagar los tenis 3 veces. Pero a veces funcionamos así, porque el mundo nos ha enseñado eso. Yo he visto gente que va y paga el almuerzo y lo divide en 24 cuotas. O sea, a veces, porque es más fácil. Yo tengo esto. Vivir con lo que tenemos y no con lo que queremos. Este es el principio de ser ordenados con nuestras finanzas. Bueno, ¿cuánto necesito yo para vivir? Listo. ¿Y cuánto necesito? O sea, ¿cuántos son mis costos, los gastos, todo lo que debo gastar? ¿Y cuánto me estoy ganando? Y a veces es tan sencillo como que uno dice, como a veces nos ha tocado a nosotros, que yo una vez le dije, negra, con lo que me gano no nos alcanza, me toca trabajar. Entonces, empezó a trabajar. O sea, es otra opción era, pongámonos a orar y que el Señor provea, y a veces el Señor cuando hemos orado así, nos manda trabajo. Trabajé. Me mandaron un mail esta semana que decía, tengo una palabra profética. Ustedes han escuchado, es una palabra profética para ti, para desatar las finanzas económicas en tu vida. ¿Cuántos la quieren? Y entonces aparece como un señor ahí con un profeta y le dice, trabaje, porque es así, o sea, trabaje. A veces queremos las cosas fácil, pero esto del presupuesto, a veces el Señor, la realidad de mi vida es esta, con lo que me gano no me alcanza, ¿qué tengo que hacer? Buscar otro trabajo, uno de los dos tiene que trabajar más, alguna cosa, pero hacemos algo. Confiamos en el Señor, pero también somos realistas con la situación. Entonces, en este punto, aquí en esta parte del presupuesto es donde más parejas pelean y se divorcian. Porque hagamos un presupuesto juntos y empieza la zapera entre ellos. No, pero que usted no va a controlar, que no. Mi hermano, compleja. Esto nos generó varios conflictos familiares en la casa, pero bueno, lo superamos. No, pero es muy importante sentarse y decir con cuánto vivimos nosotros. Y a veces uno, como les voy a contar pues una infidencia de Alejandra de mí. No, es más mía, pero tranquilos. Yo le dije un día, negra, no me alcanza la plata. Y entonces me dijo, venga, sentémonos un momento. Y empezó, ¿cuántos gastos usted en cafecito todos los días? Me dijo, el problema de nosotros, el déficit de la casa es un cafecito, son 300.000 pesos al mes. Ay, no, así, no lo sabía. Es la verdad. Entonces, hacer un presupuesto es muy importante. Tercera, para que vayamos avanzando. Tercer principio, ahorre siempre. Entienda el principio del ahorro, piense en el futuro. Aquí a veces uno le llega una platica y que hace uno, todo el mundo, invitamos a todo el mundo para la fiesta y para la cuadra y se gasta uno la plata rapidito. Nunca piensa más allá. Y este es el principio de ahorrar, pensar en el futuro. Nosotros, yo diría que nosotros los colombianos somos muy inmediatistas, ¿sí o no? O sea, ya, el momento, ya, lo que necesito, ya. Y gastemos la cosa de después aparece, eso ahí alguna cosa pasa. Pero no siempre se tiene que gastar todo. No siempre se necesita algo nuevo. En estos días estaba leyendo más bien, un problema que hay en Estados Unidos con todos los viejitos. Porque se volvió una enfermedad comprar en Amazon, porque usted está en el celular y clic, y decían que había viejitos que se gastaban $5,000 por mes en comprar cosas por Amazon. Como es tan fácil, les llega al mismo día a la casa, se está volviendo una epidemia en Estados Unidos, porque cualquier cosa, ay, mira, se toma barato. No, pero está, en todo el mundo. No, y acá también. Hay canadienses. Pero es que es fácil, sí, ok. Todos caemos en esto.
Pero a veces uno, no, acá, sí, está un cliente comprando todo. Entonces, por ejemplo, esto se lo aprendí a algunos amigos. Cuando le dan a los hijos algo, les dan 10.000 pesos a los hijos, ahí, para la gasolcita. Le dicen siempre, divídanlo en 3. Les enseñan ese principio de dividir esto en 3. Y le dicen, gástese la tercera parte de lo que quieran, ahorren la otra parte y denle la otra parte. Y es un principio que le enseñan a los niños, me pareció muy interesante. Tratamos de hacerlo con nuestros hijos. Cuando les damos algo, ahórrense la tercera parte, gástese lo que quieran lo otro y dé al Señor lo otro, para aprender a generar estos principios de generosidad, de dar, bueno, todo eso. Y del ahorro, que es muy importante. Entonces, ahorre siempre, piense en el futuro, no sea inmediatista. Cuarto principio, practique la generosidad. Este es un tema complejo. Aquí es donde a veces uno como pastor o líder espera la piedra, pero es la verdad. Y es lo que la Biblia enseña. Haga de la ofrenda una disciplina de su vida. Haga de dar una disciplina en su vida. Ustedes saben que aquí, nosotros en reunión, no usamos el término diezmo, porque no vemos, al menos en el Nuevo Testamento, mucho sustento para decir que nosotros debemos como cristianos dar el diezmo, pero entendemos que el 10% sí es un buen comienzo, porque como lo hemos hablado acá muchas veces, la gente dice, no, pero es que Jesús no habló del diezmo. Es verdad, porque Jesús habló de todo, o sea, no de solo el 10%, de todo, entregue todo, sirva con todo. Entonces el 10% es un buen comienzo para decir, Señor, de todo lo que me gano voy a empezar a dar este pedacito, voy a compartir con otros. Entonces, haga de la ofrenda una disciplina en su vida. Y la ofrenda, bíblicamente entendida, es al menos para 3 cosas. El primero, para el sostenimiento de la iglesia, de la comunidad, para la predicación del evangelio, los líderes, los pastores, los que viven y trabajan tiempo completo en la iglesia. Para los más necesitados en la iglesia, por ejemplo en el caso que Pablo está mencionando acá, para los necesitados en Jerusalén, y para el avance, la misión, el avance del evangelio. Entonces, este es otro principio que es bíblico y es así. El Señor dijo, el que da, recibirá. Y a veces por eso la gente, aún no siendo cristiana y aún no teniendo una vida con el Señor de comunidad, la gente entiende el principio de dar. Y ellos dan, y ellos saben que el Señor les da. Pero el principio es más completo que eso. No es solamente dar porque el Señor me va a dar, pero sí es un principio de la generosidad del Señor. Y todos acá saben que cuando han dado, el Señor ha sido mucho más bueno con ustedes. ¿Sí? Yo mismo puedo decir, Señor, con lo poquito que uno da, porque a veces uno es muy tacaño, pero con lo poquito que uno da, y el Señor cómo nos ha bendecido. Porque el principio es ese, el principio de la generosidad. Y el último principio que quiero compartirles en estos 5 que se van a desarrollar. ¿Cuántos principios son en el curso? Como 7. 7 o 8. Pero yo los resumí o los simplifiqué en 5. Y el último es viva en contentamiento. Que este es otro que también es muy duro. Deje de compararse con lo que otros tienen. Complejo, ¿sí o qué? Pero deje de compararse con lo que otros tienen. Practique la gratitud. Eclesiastés tiene un versículo que dice muy lindo, dice, disfrute lo que en la versión, en la nueva traducción viviente dice, disfrute lo que le tocó a usted, porque esa es la gracia del Señor, lo que le depara el destino. Eso fue lo que el Señor le dio a usted. Disfrútelo. No mire que este tiene, este no tiene. Señor, ¿qué me dice a mí? Y yo disfruto esto. Y esto es algo que es un principio que es muy importante como nosotros como cristianos vivir en contentamiento. Entonces, rápidamente, los cinco hábitos: administren, tenga un presupuesto, ahorre, sea generoso y viva con contentamiento. Hay un autor, ya les voy a abrir ahorita un espacio para preguntas, pero hay un autor, un teólogo, John Wesley, y dijo lo siguiente, me parece muy interesante esta frase: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. John Wesley, muy bonito, ¿no?
Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Ahora, muchos de ustedes de pronto estarán pensando ahí, pero es que es fácil hablar de plata cuando usted tiene plata, o cuando los dos tienen trabajo, o cuando tal cosa, ahí cualquiera. Y entonces les tengo por qué decidí hablar de esto. Imagínense que yo estaba en este taller en el que estábamos 1000 líderes y pastores de todo el mundo. Había gente de Asia, de China, de África, de golpes de Sudamérica, de Norteamérica, Canadá, Inglaterra. Todo el mundo estaba ahí reunido en ese taller. Esto fue esta semana pasada, bueno, el domingo pasado, que no me vieron acá, ¿cierto? Resulta que cada noche había un ponente de diferente país, gente muy dura que ponían ahí a enseñar. La primera noche, y ahí fue cuando como que yo dije, voy a hablar de esto, porque la primera noche se para un pastor de Haití. Yo he estado en Haití varias veces y les digo que yo no he visto una pobreza como en Colombia, como la que uno ve en Haití. O sea, es una cosa, más o menos es como que hubiera caído una bomba y eso todavía estuviera así. En muchos lugares, una pobreza absoluta. Y se para este pastor de Haití a predicar el primer día, y adivinen de qué habló. De finanzas. Cómo terminar bien, les habla a los pastores, en la economía. Y eso es una contradicción, porque se para el pastor del país más pobre del hemisferio norte a hablar sobre finanzas a todos nosotros. Habían canadienses, habían americanos, habían franceses, había gente de países desarrollados. Y ponen a ese pastor a hablar sobre finanzas. Y lo interesante es que el hombre comienza y dice, yo sé que todos ustedes saben aquí que Haití es el país más pobre del mundo. Yo sé que vivir en Haití es muy difícil. Yo sé que hablar de dinero para mí pues no es fácil, porque aquí los que deberían estar hablando son otros que tienen recursos, pero me ponen a mí a hablar de este tema. Pero les tengo que decir algo. Y la verdad, yo creo que la gente escuchándolo todavía no entiende de lo que él está hablando, porque cuando uno está allá y ve la situación de Haití, uno dice, Dios mío, yo no sería capaz de vivir acá, esto es muy difícil. Entonces yo sabía lo que él estaba diciendo, y se para y delante de todos dice, por esto tengo que decir algo. Es un señor de 60 años, un doctor, que podría vivir en cualquier parte del mundo, pero seguía viviendo en Haití. Dijo, les tengo que decir que yo vivo bien en Haití. El Señor ha sido bueno conmigo, yo no necesito más. Tengo mi casa, mis hijos viven bien, mi familia está bien, vivo feliz en Haití porque hago lo que el Señor me está pidiendo a mí hacer. Mis hijos estudiaron en el exterior, por la gracia de Dios, uno en Estados Unidos, otra en Londres, mi hija vive la que estudia en Londres ahora vive en Haití, sirve en Haití también, y nos dio estos principios, nos habló a todos nosotros del ahorro, de la generosidad, del orden, de aprender a confiar en el Señor, de vivir contentos con lo que tenemos. Y eso para mí fue un desafío muy tremendo, porque yo sé cómo las ciudades como parecen allá, yo sé el nivel de pobreza que hay allá, y un pastor como estos pararse y decir, vivo bien, tengo todo lo que necesito, no necesito más, no necesito más de lo que tengo. Fue un gran desafío para todos nosotros. Entonces, este tema no es un tema fácil para hablar, es un tema complejo. Es más, yo sé que hay gente que cuando se habla de dinero se ofende, ¿sí o no? Porque, pero se va a meter en mi rancho, esto es muy cuento. Pero es bíblico, y Pablo, a mí algo de lo que me gusta de Pablo es que él no le daba pena meterse al rancho a la gente, y les hablaba de cosas que eran, mira, usted tiene que crecer en esto. Entonces, como sé que no es un tema fácil, quiero terminar con un tiempito de algunas preguntas, que compartamos algunas cosas antes de terminar orando. Entonces, si hay alguna pregunta, duda o algún comentario frente a este tema, que lo podamos responder. No me vaya a preguntar sobre los aliens ni nada de esas cosas, o sea, que sea el tema de lo que estamos hablando de esto. Yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado bastante, y es que reservo el diezmo
pasa algo y me lo tengo que gastar y digo, le debo plata a Dios. Esto es como el niño de la moneda. Digamos que sí se desarrolla una especie de culpa, ¿cierto? Porque ahora pues tengo que recoger No, se está reportando data crédito en el cielo. ¿Cómo de pronto ahorrar ese tengo que en algún momento pues se tuvo que usarlo del 10? No, miren, en eso nosotros creemos el Señor es generoso, es bueno, es compasivo, el Señor entiende esas situaciones también. Pues que eso no sea una, o sea, que tampoco cada 8 días del mismo cuento. Cada mes el cuento. Pero el Señor es bueno, el Señor, o sea, por eso Pablo también lo menciona en otro lado, dé con alegría, con gozo. Es más, si no lo da con alegría, con gozo, no dé, porque no tiene sentido. Damos con alegría. Y esa es la diferencia. Entonces, tranquilo, el Señor lo perdona. Y eso es también parte, bueno, eso es parte de nuestra cultura católica de la culpa, ¿cierto? Ay, si no doy me va a caer la olla y se me van a ir todas las inversiones, ¿qué voy a hacer? No, el Señor no es así. Entonces, no. No, yo iba a decirle algo a Andrés, y creo que de pronto le ayude con este tema de la culpa. Yo creo que si uno es ordenado y hace todas las cosas, hay cosas que pasan. Hay eventos que uno se espera y uno dice, bueno, tuve que usarlo, entonces no es que fue porque yo no lo administré bien, es algo que tuve que hacer y Dios es compasivo. Sí, el Señor es compasivo, pero tampoco se descare también pues, a que siempre me perdió. No. ¿Alguien más? Don Diego, ¿me decir algo? Carlos, ¿me decir algo? Ya le respondió. Listo. Don Dieguito. No, yo lo que digo es que si uno no es capaz de aprender a ser feliz con lo que tiene, siempre serás infeliz pensando en lo que tienen los demás. Dígamelo, gracias, que si no aprendemos a vivir con lo que tenemos, vamos a vivir hasta felices con lo que tenemos, vamos a vivir infelices con lo que otros tienen, ¿cierto? Sí. Iván. Yo diría que también la comprensibilidad en las compras, ¿sí? Y muchas veces es como dice el hermano, es que muchas veces envidiamos lo que los demás tienen. Eso hace que nos envolvemos sin necesidad, ¿sí? Muchas veces nos volvemos gastadores compulsivos, gastamos innecesariamente y a veces, como dicen, recibimos la quincena o a veces a fin de mes. Independientemente de lo que uno debe dar para Dios, muchas veces nos tenemos al caso para pagar un servicio, un recibo de la luz, un recibo de la energía, y eso se vive por todos los estratos. Y eso está generando que muchas veces sean conflictos familiares, porque muchas veces, como dicen por ahí, cuando no hay dinero, el amor sale por donde. Entonces, diría que en muchos de los casos se ve es cuando hay en la familia, no diría que independientemente tanto, sino en las familias, en los hogares, se ven los gastos innecesarios que uno a fin de mes. Los economistas llaman, vamos a usar un término de economía, no, pero se llaman los gastos hormiga, esos gastos chiquitos que usted va a gastar y no se da cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Richie. No, es como una especie de comentario más que pregunta, es como la diferencia entre vivir bien y vivir mejor. Vivir bien en contentamiento y vivir mejor es como un pozo sin fin. Quiero esto mejor, cada vez está Bonito, muy interesante. El concepto de vivir bien es tener contentamiento, vivir mejor es siempre tener algo mejor y nunca infinito. Bueno, el mono y terminamos con el economista Nicolás. Realmente es generosidad si no involucra el sacrificio. Esa es otra predicación. O sea, se es generoso cuando no hay sacrificio. ¿O no? Porque usted da lo que... Por ejemplo, acuérdense la historia que Jesús dice cuando viene el publicano y da, Señor, aquí está mi viudo, y viene una señora viuda y entrega unas moneditas que no da nada. Y el Señor Jesús te dice, ella dio más que porque Dios de lo que tenía, lo único que tenía.
Entonces sí, eso es un concepto muy interesante. Estos temas de generosidad y todo eso los seguimos hablando acá. Y de hecho en el curso de universidad hablamos del tema y queremos abordar más este tema porque sí nos ha parecido a todos nosotros, a mí por ejemplo, he hablado con algunas familias en los cuales uno dice, no es un problema de que no tengan plata, es un problema de que no hay orden en los recursos, de que no son organizados, de que no son ordenados y se despilfarra el dinero. Entonces, lo mismo. El primero que sufre es el Señor y todo el mundo de ahí en adelante porque Señor, qué pena, lo tuyo me lo gasté. Nico. Es una pregunta más de ustedes durante este último mes, ¿qué han reducido de gastos? ¿Qué gastos han reducido? Y ese es un principio económico, que es disminuir los costos. Aplica para una empresa, aplica para el Estado, no en el Estado, en el sector público le gusta reducir los costos de otros, pero no disminuir el presupuesto de otras personas. Pero es un principio de empresa, reducir los gastos. Y muchas veces la empresa que menos nos importa es nuestra casa. Porque a la hora de comprar, compramos donde sea, a la hora de los zapatos compramos que sea, puede hacer el mercado. Nunca reducimos nuestros gastos. Y es algo que debería ser bueno hacer mes a mes. ¿Cómo puedo hacer esto y que a futuro me va a permitir tener una capacidad mayor en otras áreas? Esto me da punto, Nico, esto que está diciendo Nico, porque lo que está diciendo Nico es muy vital, y me da punto para lanzarles el reto de la semana. Para todos los que vienen por primera vez o apenas están viniendo, nosotros tratamos de cada semana darles un reto y darles algo práctico para que hagan, para que vivan esta predicación. Y el reto de esta semana es el siguiente: que busque a alguien, y aprovecho, Nicolás, de verdad, Nicolás es economista y les puede ayudar, es un hombre de Dios. Hablen con Nico, hablen con don Guillermo, hablen con Nata, hablen con Jacob, hablen conmigo, hablen con nosotros. Si hay algún problema frente a este punto, si usted dice, yo no sé cómo, o sea, a mí se me, usted le dicen el mago en la casa, se le pierde la plata, se me desapareció, Dios mío, yo no sé, ¿qué hace con la plata? Entonces, el reto es, hable con alguien de este tema, pero haga un plan de acción. O sea, permita que esa persona, porque eso es algo que nos hemos dado cuenta acá. Personas hacen el curso de finanzas donde es muy detallado, donde hay que hacer todo esto y no hacen nada de lo que tienen que hacer. Entonces vuelve el mismo tema. Bueno, es un ciclo si uno no decide hacer las cosas diferentes. Entonces, esta semana busque a alguien, Nicolás, Natalia, el mono, don Guillermo, y haga un plan real frente a sus finanzas, donde usted pueda ser organizado, donde haga un presupuesto, donde diga esto es para esto es, y empiece a vivir libremente. Yo estoy de acuerdo, y esto lo hablaba Milton en estos días que compartimos sobre el tema de Israel, yo creo en la teología de la prosperidad, cuando es para todos, no para unos pocos. Cuando el Señor nos hizo en un mundo próspero, Génesis 1 y 2, todo estaba ahí para nosotros. El Señor no nos hizo en escasez. El Señor no quiere que usted viva en escasez. Ahora, no, tampoco, esto se ha usado mal para usar los recursos mal. Pero el Señor sí quiere que usted sea próspero en todas las áreas de su vida. Y prosperidad a veces no es que tenga mucha plata. Por ejemplo, yo creo, y es que a mí me gustaría haberles mostrado una foto, pero yo les digo la verdad, que este señor en Haití es mucho más próspero que todos nosotros. Es más rico que nosotros, y les podría mostrar cómo es un barrio en Haití, para que vean de lo que les estoy hablando. Pero ese señor se paró y habló de eso y lo mostró, y de hecho a mí me impactó tanto que yo le dije, ¿por qué no almorzamos juntos en estos días? Y fuimos a almorzar, y yo le hice varias preguntas a él en el almuerzo, le dije esto, y el hombre me respondió todo como les estoy diciendo. Sí, yo tengo esto, estoy contento, vivo bien y necesito más. Yo dije, este señor es rico en el país más pobre del mundo, o bueno, del hemisferio norte. Es rico en el país más pobre del mundo. Usted está tan rico que vamos a engordar, pero usted paga. No, a mí me pagan el almuerzo. Bueno, entonces, ese es el reto para esta semana. ¿Listo? Que hablemos con alguien de este tema, que compartamos acerca de esto. Y que entendamos que nuestros recursos son parte
del discipulado, eso es parte de la vida. O sea, no podemos separar una cosa de otra. No puede ser que usted diga, sí, yo voy a la iglesia, pero su vida económica no demuestra eso también. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos? Y yo quiero animar, hermanos, para que ahí por unos minuticos cierre sus ojos y ore al Señor y le diga, Señor, yo quiero poner delante de ti esta área en mi vida que tal vez es tan compleja, en la que de pronto estoy luchando o he venido luchando o no sé cómo manejar. Señor, quiero poner delante de ti esta situación. Quiero animarlo para que ahí donde está le diga, Señor, quiero ponerte en el área económica de mi vida. Quiero reconocer hoy que he sido el dueño de mi dinero, de los recursos, y que no he entendido el principio de la mayordomía, de que tú eres el dueño, de que yo soy administrador de tu recursos, de que nada me pertenece, de que yo no soy dueño de mi vida, no soy dueño de mis recursos, tú eres el dueño, Señor. Señor, ayúdanos, porque no es fácil para ninguno de nosotros pensar en esto, no es fácil, Señor, ver estos temas económicos, aún para mí enseñar no es fácil, porque no quiero, Señor, dar la impresión de que estamos usando el dinero incorrectamente, de que estamos usando solamente el dinero de la gente, como muchas veces lo hemos hecho. Pero, Señor, es algo que tú hablas en tu palabra, que Pablo predica, que tú mismo hablaste, Señor, porque el dinero tú lo equiparaste o lo pusiste al mismo nivel de un Dios. Tú dijiste, este puede ser un Dios para ustedes. Señor, los dioses son sutiles y los dioses van mutando. Y tal vez ya no es un Dios de arcilla al que nos postramos y adoramos y porque prendemos fuego. Pero ahora es un Dios que es tan sutil al cual nos consume, Señor. Y lo que tu palabra nos enseña es que todos los dioses son implacables, nos destruyen, quieren todo de nosotros, y que solo el Dios que nos da vida abundante, vida eterna eres tú. Tú no exiges lo que los dioses del mundo nos exigen, Señor. Señor, y para muchos de nosotros el dinero se ha convertido en un Dios. Vivimos postrados delante de este Dios, nos levantamos, vivimos, soñamos, todo alrededor de este dinero, como tú mismo mencionas, de Mamón, un Dios que nos acaba, Señor. Ayúdanos a vivir las vidas, la vida cristiana diferente, Señor. Que entendamos que todo es tuyo, que entendamos que todo te pertenece a ti, que podemos ser generosos, que podemos dar, que podemos vivir con lo que tenemos, que podemos vivir diferente, Señor. Señor, ayúdanos a no seguir en esta rueda, Señor, sin fin, donde necesitamos más y más y más y más, y nunca es suficiente, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, aquellos que tal vez luchamos en nuestras finanzas y entendemos que cada vez es complejo pagar las cuentas. Señor, provee para nuestras necesidades. Yo realmente creo que muchos también es porque no hay mucho recurso, no hay mucho trabajo. Vivimos en un país, en una situación económica mundial en la cual, Señor, necesitamos volver a ti y decir, Señor, ayúdanos, provee porque no tengo cómo, no sé de dónde. Señor, pero que no sea nuestro desorden, que no sea nuestra incapacidad de ser buenos administradores los que nos lleven a esos lugares, y que podamos, como tú nos enseñas aquí en este texto con Pablo, ser ordenados aún con nuestros recursos. Tú eres un Dios de orden, tú le diste orden a la creación con tu palabra. Señor, ordena nuestras vidas, ordena nuestra economía, ordena nuestra sexualidad, ordena nuestras relaciones, ordena nuestra vida, Señor. Padre, te bendecimos porque tú no eres un Dios que se interesa solo de un área, de algo, de que venga un domingo, de que haga algún acto religioso, sino que tú te interesas por todos nuestros hijos, por toda nuestra vida. Por eso te bendecimos, Señor, y podemos agradecerte porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro desorden, a pesar de nuestra infidelidad contigo, porque
se fue la plata del Señor. A pesar de todo eso, tú eres fiel, Señor. Tú no nos has abandonado, tú nos has provisto, tú eres generoso, tú siempre nos das más, mucho más de lo que necesitamos, de lo que esperamos. Ese es tu carácter, que nosotros pensamos en que algo es bueno, pero tú tienes algo mejor. Tú siempre nos das mucho más de lo que nosotros pensamos. Y por eso hoy te bendecimos y por eso hoy te exaltamos y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, y te decimos en esta hora, tú eres el Señor de nuestra vida. Eso significa que tú eres el dueño de nuestra vida. Tú eres el Señor de nuestra economía. Tú determinas qué hacer, Señor. Tú eres el Señor de todo mi ser. Y yo solamente soy tu Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.